te quiero compartir hoy es una enseñanza que Dios habló a mi corazón y me dijo: vas a hablarles de que un avivado se levanta. Un avivado se levanta. Así que te voy a hablar de varias cosas. Lo primero es: no se trata de mi condición, se trata de levantarme de ella. No se trata de mi situación, se trata de levantarme de donde estoy. A veces le doy más protagonismo a la situación que estoy viviendo que a quien puede superar esa situación. Y pareciera que tiene más poder la situación, y pareciera que mi identidad se convirtió en mi situación. Entonces ya no soy Daniela Vindas la que lucha por sus sueños, ahora soy Daniela la que está triste. Y pareciera que mi situación se volvió mi identidad. Y hay mucha gente que fracasa porque se quedó estancada en una situación y nunca logró salir o avanzar de ella. Conozco a muchas personas así, y a veces desearía decirles: ya es suficiente. Ya el pobrecito, ya el años de estar atrapada en la depresión, los años de estar atrapados en el pobrecito yo. Es que si yo tuviera, pastor, es que si yo tuviera, es que si yo pudiera, es que si yo hubiera nacido en un hogar cristiano, pastor, es que si yo hubiera nacido en un lugar donde abunda todo, en una cuna de oro. Ay, pastora. Y yo les digo: sí, pero no pasó, ¿y qué vas a hacer? Seguro pensaron que esas personas que me dicen que yo iba a decir: ay, sí, ¿verdad? Pobrecito usted. No pasó, ¿y qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar en el pobrecito, en el si yo hubiera, o vas a activarte y te vas a levantar? Te vas a levantar. Muchos viven afanados, dependiendo de que el dinero les haga un milagro, dependiendo de que su condición, dependiendo de su condición, dependiendo de su orgullo, quieren que Dios haga un milagro, pero por temor no están dispuestos a soltar su estado. Quiero contarles que ahorita, antes de subir, Dios, alguien aquí se llama Ricardo. Tengo aquí algún Ricardo. ¿Solo eres tú, Ricardo? Venite. Fíjate que antes de subirme, Dios me dijo: dile a Ricardo, y me enseñó una puerta y una llave flotando. Que la llave, la puerta que se ha estado cerrada, antes de que termine este año, se va a abrir. Y va a ser milagrosa, porque va a ser la mano de Dios como nunca antes. Y así le pido a Dios que te llene de su Espíritu Santo, y declaro que esa palabra se va a cumplir. Esa llave y esa puerta se unen, y lo que ha estado cerrado, bien cerrado, por causa de tu servicio, por causa de rendirte ante los pies de Dios, Él va a hacer el milagro en tu vida, en el nombre de Jesús. ¿Puede darle un fuerte aplauso a Dios? Solo Dios hace esas cosas. Y te voy a hablar de dos claves de un avivado. La primera: todo conlleva un sacrificio. No es así de fácil. Todo conlleva un sacrificio. Vamos a ir a Juan 5 del 3 al 9. Juan 5 del 3 al 9, y dice: en todos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre de 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya allí mucho tiempo, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, y otro desciende antes de que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado. Tomó su lecho, anduvo, y era el día de reposo aquel día. Y voy a ocupar a alguien. ¿Me puede ayudar con un ejemplo? ¿O lo selecciono? Muy bien, venite. Muchas gracias. Como sé que estás cansado, te voy a hacer que te acostes. Acostada, y me ayudas si te acostas. Así tiende la cama él. Ya lo vimos.
Pobrecita la esposa. Dice, sí, pastor, amén. Entonces, dice que cada cierto tiempo bajaba un ángel, tocaba el agua y aquel que tocaba el agua era sano. Y me encanta porque dice la Biblia que habían cojos, paralíticos, gente enferma, no pocos, habían muchos. Y todos tenían una situación diferente. Todos tenían una situación, no se les olvide eso. Y resulta que este hombre, 38 años en su situación estancado, viendo cómo otros sí tenían el milagro, viendo cómo otros sí salían de las deudas, viendo cómo otros sí prosperaban, viendo cómo otros sí, pero él no, porque estaba estancado. Qué triste nos ver como otros son protagonistas y yo simplemente ser un espectador. Qué triste. Y pasaba y veía, y cuando Jesús vio, no se asombra de que estuviera con una enfermedad, porque había muchos con la misma situación. Se asombra de que habían pasado 38 años y este hombre no hacía nada. Y dice yo, pero ¿qué pasó? Entonces Jesús no le pregunta, ¿estás enfermo? No. Jesús le dice, ¿quieres ser sano? ¿Quieres? Porque el que quiere hace algo. El que quiere se mueve. El que quiere acciona y no espera que otros lo hagan por él. El que quiere no espera que los años pasen y que un ángel descienda a tocarlo a él. Había una oportunidad para todos. Y había muchos que sí eran ágiles y se movían, pero habían otros como ese hombre que ni siquiera se dice el nombre, solamente resalta 38 años. La Biblia resalta los años de estancamiento, de hacer nada. Y la historia se llama el paralítico de Betesda. Ni siquiera dice Juan, Pepito, no sé cómo se llamara. Ni siquiera fue importante decir su nombre, pero sí fue importante decir los años de estancamiento que no hacía nada. Entonces, ¿quieres? Señor, Señor, es que nadie me lleva, porque es fácil ponerle la culpa a alguien, es fácil tratar de que otros asuman nuestra responsabilidad. Pastora, sí quiero, pero mi esposo, pero mis hijos, pero es que no tengo dinero para ir los domingos a la iglesia. El que quiere se mueve, y si tengo que ir caminando, voy a ir caminando porque quiero y voy a provocar que algo suceda. Esta noche Dios te va a activar para que el milagro suceda en tu vida. Así que, ¿quieres? Y le dice, Señor, nadie me lleva, y esto y lo otro. Y Jesús no se queda diciéndole, ay, pobrecito tú, tenés razón. Alguien, Juancito, Pedrito, lo pueden llevar en la espalda, pobrecito, mi chiquito. Levántate, ten un sacrificio. Toma tu lecho. Toma tu lecho. Y váyanse. Pero toma el lecho. Ya te puedes ir a sentar. Denle un fuerte aplauso a este actorazo que no hizo nada, pero actuó. No, muchas gracias. Toma tu lecho y anda. ¿Y saben cuándo sucede el milagro? Cuando hay un sacrificio lleno de acción. Jesús no puso las manos sobre él. Jesús no oró. Jesús lo estaba regañando. Jesús lo estaba exhortando. Porque a la gente estancada no se le tiene tristeza, misericordia. A la gente estancada se le sacude para que hagan algo. Imagínate Jesús alcahueteándolo. Puede que sane su cuerpo,
pero lo estanca en su propósito. Y Jesús no solamente quiere hacer milagros en nuestro cuerpo, quiere que empecemos a desarrollar nuestro propósito. Hay gente que está esperando que alguien más cumpla el propósito por ellos, y la única manera de sentirme pleno en esta vida es cumplir el propósito por el cual yo nací. ¿Saben qué? Él confió en que Jesús iba a hacer algo, pero también sabía que el milagro estaba en sus acciones. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado. Y al instante, lo que no había sucedido 38 años atrás, al instante sucedió. Al instante que el hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo. Tomó su lecho y anduvo. No se trata de que tuviera una situación, muchos otros la tenían, pero él estaba aferrado, quería un milagro. Esta persona quería un milagro sin sacrificio. ¿Conocen a gente que quiere un milagro sin sacrificio? Es que yo conozco un montón. Es que yo quiero que haga un milagro en mi vida. Y yo le digo: claro que Dios puede hacerlo. Jale el domingo a la iglesia: ay, pastor, es que yo no tengo tiempo. Ah, bueno, muy bonito. Ay, es que yo quiero que Dios haga un milagro en el banco. Y ya llamaste al banco y diste la cara por esa deuda. Ay, no, pastora, qué vergüenza. Entonces, ¿querés que las cosas pasen sin sacrificio? Así nunca va a suceder nada. Y van a pasar los años y nada va a suceder. Y es fácil echarle la culpa a Dios, y Dios diciendo: yo quiero, pero necesito saber si tú quieres. ¿Tú quieres? Ok, muévete. Y cuando lo vayas a hacer, vas a ver que yo me voy a glorificar por causa de tu fe. Dios no se glorifica en gente que pide llorando. Dios se glorifica en gente que pide llena de fe, no en la lástima. Los seres humanos nos movemos por lástima y nos convencen, pero a Dios no lo convence la lástima, a Dios lo convence la fe. Y así es como tú y yo vamos a ver milagros en nuestra vida. La fe fingida es la que pretende pero no actúa. Esa es la fe fingida, la que yo quiero la próxima semana, la que finge. Sí, es que viera, pastora, yo di una ofrenda, pero no actúa. Diste una ofrenda, pero por necesidad o por fe, porque a Dios tampoco lo mueve el dinero, a Dios lo mueve la fe a la ofrenda que le estás poniendo. Fe, sacrificio. Sacrificio, más adelante lo vamos a ver, pero sacrificio es despojo. Cuando una persona no quiere sacrificio, la notas conforme pasan los años en su vocabulario, en su trabajo, en su familia. Se nota cuando alguien quedó estancado. Es que pobrecito, es que yo le estoy orando a Dios. Bien, órale, pero actúa llena de fe, no finjas. A usted y a mí no nos gusta que nadie nos finja, cuanto más a Dios. Da cólera cuando alguien viene y finge y uno sabe cuál es la verdad detrás de eso. Bueno, y no sé si a ustedes lo han hecho, pero yo digo: ¿usted está seguro de lo que usted me está diciendo? Sí, pastora, estoy seguro. Y yo por dentro diciendo: uy, qué cólero mentiroso este. Porque uno sabe la verdad. ¿Cuánto más Dios? Y Dios diciendo: ¿por qué me finges si yo sé la verdad detrás de esa intención? Es fácil fingir que perdono. Eso lo engañas a quien sea. Engaña a tu líder, engaña a tu esposa, a quien tú quieras, fingiendo que perdonaste. Pero la verdad la sabe Dios. Y Dios no actúa en una buena intención de fingir. Dios actúa en una realidad en el corazón. Y la verdad es decir: Señor, la verdad es que si me duele, Señor, tú sabes, y ayúdame a trabajar esta área de mi vida. Y no lo hago ante los ojos de los hombres, lo hago ante los ojos de Dios.
Y ahí él dice, ¿cómo no voy a confiar en ti si tu fe es genuina ante mí? ¿Cómo no? Los seres humanos somos tan complicados que complicamos lo fácil. Y a veces decimos, es que Dios está complicado. Dios no es complicado, los complicados somos ustedes y yo. Somos tan complicados que queremos que Dios sea complicado, pero Dios es lo más sencillo. Así que no tratemos de poner más donde no hay. No es gris, es blanco o es negro y listo. O estás diciendo la verdad o estás diciendo la mentira. No existen las mentiras blancas, eso es mentira. Así que vamos a creerle a Dios de manera genuina. ¿Qué significa sacrificio? En el hebreo la palabra significa, es corbán. Se escribe corbán con K, que significa acercarse. La palabra sacrificio significa acercarse. Cada vez que tú y yo tenemos un sacrificio, nos acercamos más al corazón de Dios. Cada vez que tú y yo hacemos un sacrificio, nos acercamos a conocer nuestro propósito. Cada vez que tú y yo hacemos un sacrificio, nos acercamos a Dios. Cada vez que tú y yo hacemos un sacrificio, nos acercamos al milagro. Nos estamos acercando. Y cada vez que Dios te pida una ofrenda especial, tú la vas a sacar convencido de que estoy acercándome al corazón de Dios. Me estoy acercando al corazón, me estoy acercando al milagro en mi casa. Estás más cerca que nunca. Cada vez que haces un sacrificio, estás más cerca de ver la gloria de Dios sobre tu vida. La vas a ver por causa de un sacrificio. No te vas a acercar lo suficiente a las maravillas de Dios que Dios tiene para ti si no hay un sacrificio primero, si no hay sacrificio de por medio. Jesús nos acercó a Dios por causa de dar su vida en sacrificio. Y Dios dijo, voy a mandar a mi único hijo para que ya no haya lejanía entre el ser humano y yo. Y si eso conlleva un sacrificio de entregarlo todo, no es a medias, es todo. No es un poquito, es todo. No es más o menos, es todo. Lo voy a entregar todo. Voy a entregar a mi hijo con sacrificio, porque me estoy acercando más a ellos. Así que cada vez que llegas a tu cuarto, por causa de un sacrificio, Dios está escuchando tu oración. Queremos ver a Dios en nuestras vidas como nunca antes, pero si no hay sacrificio, no lo vamos a poder hacer. Sacrificio habla de humildad, de dependencia y de confianza. Sacrificio es dejar mi orgullo de lado y decir, si tengo que atravesar la vergüenza, voy a tener que hacerlo. Que me guste, posiblemente no. Pero si ese es el sacrificio para rescatar mi matrimonio, lo voy a hacer. Si ese es el sacrificio para rescatar una familia, lo voy a hacer. Sacrificio no es fácil, por eso es despojo, es entrega. Y eso no es fácil. Si fuera fácil, todos lo harían. Pero muchos hablan y pocos lo hacen. Y sacrificio es tener la humildad de decir, Señor, sé que esto me duele. Sé que en mi humanidad parece una locura, pero yo decido arriesgarlo todo por ti. Lo otro es dependencia. Cuando a ti ya no te queda nada, por causa del sacrificio, te obliga a confiar en Dios. Si ya no tengo dónde agarrarme, solo me queda depender de Dios. No hay de otra. Y al yo depender, crea en mí en confiar en su palabra. Hay gente que cuando pasa una situación difícil deja a Dios de último, lo intenta todo, como la mujer del flujo de sangre.
Miren, lo leemos en la Biblia, pero ¿cuántos hemos sido así? Buscamos todo y de último dejamos a Dios, como si fuera la última alternativa cuando debería ser la primera. Y sacrificio es despojarme, tener la humildad, depender de Dios y confiar. Y confiar es a ciegas, confiar es muchas veces en contra de tu voluntad. Confiar es no tener certeza de lo que va a pasar o de lo que está sucediendo, pero confiar es creer que Dios lo está haciendo en mi vida porque yo lo estoy dando todo por Él. Eso es confiar. En el confiar no hay razonamiento, en el confiar no hay análisis, en el confiar solo hay acción y fe. Solo acción y fe. Por eso la Biblia dice: ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Ya no vivo yo, es un sacrificio dar mi vida, es un sacrificio decir ya no es lo que quiero, es un sacrificio decir ya voy a perdonar. Ya no vive Daniela, ya no vive lo que Daniela quiere, ya no vive los sueños de Daniela, ya no viven las opiniones de Daniela. Ahora lo que Cristo diga y dice de mí. Sacrificio, sacrificio. La segunda es sal de la cueva. Vamos a ir a Primera de Samuel 22 del 1 al 2. Primera de Samuel 22 del 1 al 2. Y dice: de Gad, David se fue a la cueva que está en Adulam. Cuando sus hermanos y familiares lo supieron, se fueron a verlo. Dice otras traducciones, se fueron con él. Ese día también se unieron a David como 400 hombres. Todos ellos eran tan pobres que no tenían dinero para pagar sus deudas. Además, era gente que sufría mucho y ya no quería seguir viviendo así. De modo que David llegó a ser su líder. David era el líder de los fracasados, en resumen. Gente endeudada, gente que ya no quería vivir. Dice por acá, gente que sufría mucho. Todos los que estaban huyendo, todos los que se escondían en su situación, todos los que le debían a la gente, se fueron a esconder. Porque una de dos: o enfrentas tu situación o huyes y te escondes. Y en la cueva no entra la luz. En la cueva pasas frío. En la cueva no se ve qué es lo que está pasando afuera. En la cueva solamente analizo una y otra vez mi situación. Y es que yo, y esto, y empiezo a culparme, y empiezo a imaginar cosas que no están sucediendo. Fijo, están hablando mal de mí, están haciendo esto, porque en la cueva no hay escape. Sobreanalizan las cosas. En la cueva no hay esperanza. En la cueva no hay compañía. En la cueva hay soledad. En la cueva hay depresión. Y en la cueva huele a muerte. Y todos ellos, montón de fracasados, miedosos y cobardes, se fueron a esconder a una cueva, huyendo de su realidad, con miedo a enfrentar. Y David era el líder de ellos. O sea, estaba los miedosos, los endeudados y el crack de los endeudados. Y estaba ahí. Y como les comentaba anteriormente, dice: David se fue en el versículo 1 a la cueva de Adulam. Cuando sus hermanos y familiares lo supieron, dice en otra versión, que le siguieron. Porque cuando hay uno que se esconde en la cueva, tiene el poder de agarrar a otros y meterlos con él. Entonces en la casa había uno depresivo, ya no, ahora son todos.
En la casa uno hablaba de fracaso, ya no, ahora son todos. En la casa había uno que hablaba de pobreza, ya no, ahora eran todos. Porque solamente se necesita uno que sea líder. Uno pesimista, uno orgulloso, uno que esconda todo, y los demás tienen el poder de hundirlos con él. Y los metió en la cueva junto con ese otro montón, que muy posible también ellos eran uno que tenían familia. Todos con necesidades, situaciones, se fueron a esconder y a llegar estancados en su vida. Su miedo los estancó. Mientras estemos en la cueva, nada va a suceder. Mientras estemos ahí, nada va a suceder. En la cueva no entra el sol, te comentaba, todo está oscuro, no hay nada que te ayude a salir. Pero cuando sales de la cueva es donde la situación puede que no cambie, pero sí cambia tu carácter al atravesarla. Puede que no cambiara la situación si ellos salían, pero cambiaba su madurez, pero cambiaba su fe, pero cambiaba su carácter, pero cambiaba su dependencia a Dios. Armas que necesitaban para poder salir de la situación. Pastora, es que si yo llamo al banco puede que más bien me cobren peor. ¿Sabes qué? Asumiste carácter de enfrentar una situación, un arma que necesitabas. Sumo armas. Y cuando estoy lista, Dios dice, ahora sí. Miren, quiero que ahí donde está cierre sus ojos y que se acuerden de la peor situación de la cual ha salido. Aquella situación de la cual atravesaste. Ya la pasaste. ¿No te acuerdas? Aquella conversación, aquella llamada que tú pensabas que te ibas a morir, pero oye, la superaste, lo lograste, saliste más fuerte de ahí, saliste más sabio, saliste mejor y lleno de fe. ¿Cuánto más te dice Dios? Tienes el poder de salir de la cueva que hoy en día te tiene estancado. Sí lo puedes hacer, porque esta vez no lo harás solo, esta vez lo haremos juntos, dice Dios. Sí lo vas a lograr, porque esta vez no estás solo, esta vez vas conmigo. Sí lo puedes hacer, dice Dios. Sí puedes comprar esa casa, porque esta vez tienes a tu papá, dueño del oro y de la plata. Tú sí puedes, te dice Dios, porque yo como poderoso gigante estoy contigo. Sal de la cueva, levántate, te dice el Espíritu Santo. Sal de la cueva, porque un avivado se levanta. Un avivado lo supera. Un avivado confía en mí, dice Dios. Esta es la noche que Dios estaba esperando para decirte como el paralítico: levántate, toma tu lecho y anda. Levántate, toma tu lecho y anda. Y yo me imagino que el paralítico pensaba: ¿será que soy capaz? ¿Será que sí lo voy a lograr? Y yo me imagino que sus pensamientos estaban ahí. Pero esta vez no lo iba a hacer solo. Esta vez tenía a Jesús frente de él. Y sabía que aunque lo hiciera solo, Jesús no lo iba a abandonar. Que aunque lo hiciera solo, Jesús, y si él se iba a caer, Jesús lo iba a sostener. Pero le tocaba a él hacer algo. Si puedes.
Yo no sé si en tu casa te criaron con las palabras no puedes, usted no lo va a lograr, no tenemos la economía para que pueda superarlo, no vas a poder estudiar. Yo no sé si fueron esas palabras constantes en tu crianza. Pero a pesar y sobre toda palabra de maldición lanzada sobre ti, está el propósito y las palabras de Dios de bendición sobre tu vida. Y lo más lindo que es cuando llegamos a la casa de Dios, descubro mi verdadera identidad. Mi verdadera identidad. Vamos a ir a Primera de Crónicas 12 del 1 al 2. Primera de Crónicas 12 del 1 al 2. Y dice: estos son los valientes que ayudaron a David en la guerra y se unieron a Siclag mientras él se encontraba en la prisión por culpa de Saúl, hijo de Cis. Eran certeros arqueros, capaces de usar las dos manos para lanzar piedras con ondas y disparar con flechas. Antes habían 3 características que los obligaron a meterse a una cueva, pero cuando salieron habían 3 características que determinaban quién era ellos. Eran valientes porque ayudaron a David, pero ellos eran certeros arqueros, capaces de usar las 2 manos para lanzar piedras con una onda y disparar flechas. Pasaron de ser inútiles a salir de la cueva y a comenzar a ser útil. Eso es todo lo que se necesita. Dejar de quedarme estancado y comenzar a ser útil y empezar a moverme. Dejar de echarle la culpa a los demás y empezar a ser útil y decir: yo tengo la capacidad de hacerlo. Eso es todo. El primer sacrificio que tuvo que hacer aquel hombre que estaba en Bethesda fue sacrificio mental y someter su mente a la voluntad de Dios. La voluntad de él era que alguien me llevara, y era decir: cambio de chip y me someto a la voluntad de Dios. Y si la voluntad de Dios es que agarre eso, me levante y vaya, no tiene lógica alguna, pero voy a someter mi voluntad a su voluntad. Ese fue el primer sacrificio que lo acercó a su milagro. El reconocer que sí, llevo 38 años haciendo nada. El sacrificio de los que estaban escondidos para convertirse en alguien era salir de la cueva y enfrentar a su situación y comenzaron a ser útiles. Y no cualquiera, los mejores. Porque mi Dios no hace las cosas a medias. Él está acostumbrado a hacerlo todo bien. Mismos hombres, diferente historia. No se trata de lo que estés atravesando, se trata del carácter con el que salgas de la cueva. Mientras te quedes ahí, nada va a suceder. Y esta parte me encanta. Pedro salió de su barca y sucedió lo que se suponía que no tenía que suceder. Lo que tenía que suceder es que Pedro saliera y se hundiera. Eso es lo normal. Pero Pedro, al levantarse e ir, pasó lo que no tenía que suceder y comenzó a caminar sobre las aguas. Porque estando en la barca nunca iba a suceder nada. Pero cuando salió, algo milagroso sucedió. Tan solo me toca levantarme y salir, enfrentarlo, hacerlo, y donde veré la gloria de Dios. Pedro no estaba dependiendo de sus fuerzas, estaba dependiendo de su confianza puesta en Dios. Y había un sacrificio llamado miedo, pero ese sacrificio lo hizo acercarse al milagro y caminar sobre las aguas. Todo sacrificio me acerca, todo sacrificio me acerca, todo sacrificio me acerca. Nadie se acuerda de los que no hicieron nada. Nadie habla de cuántos discípulos habían en la barca. Cada vez que leemos esta historia hablamos de Pedro, que hizo algo.
Todos se acuerdan de los que hicieron algo. Una vela se hizo para ser prendida o avivada, pero tenía que pasar por un sacrificio llamado desgaste. La vela no se hizo para que esté como nueva. La vela se hizo para que fuera desgastada, y eso conlleva un sacrificio. Si ella no vive ese sacrificio, no cumple su propósito. Y yo no creo que la vela, si pudiera hablar, me dijeran: yo quiero que me prendan para desgastarme toda. No. Yo creo que la vela diría: yo no quiero que me prendan, a mí me gusta mi forma. Porque pareciera que entre más me prenden, más me deformo. Yo me imagino a Dios diciendo: no, entre más te uso, más estás cumpliendo tu propósito. Más estamos cumpliendo nuestro propósito. Estamos más cerca. Así que es mejor que te usen y vivas cumpliendo tu propósito, a que nunca te usen y te quedes intacta. Es mejor que nos usen. El sacrificio es necesario. ¿Puedes repetir conmigo? El sacrificio es necesario. Te quiero hablar de un corredor que en unos días atrás nuestro apóstol nos comentaba. Es el corredor de Tanzania llamado, no sé si se pronuncia así que no me juzguen, porque se llama muy raro, Akwagwari. Alguien me dirá si se pone mejor. Dice lo siguiente en los Juegos Olímpicos. Cuando se le preguntó sobre lo impulso a continuar, él dijo: mi país no me envió 5,000 millas para comenzar una carrera, me envió 5,000 millas para terminar la carrera. También agregó que sus padres le habían dicho: si comienzas a hacer algo, termínalo. Él dijo: en los Juegos Olímpicos, aunque yo perdiera, mi país, porque él seguía compitiendo y corriendo cuando ya habían ganado la carrera, y él dijo: a mí mi país no me mandó a perder, a mí mi país me mandó a terminarlo bien, porque todo lo que yo inicio bien, tengo que tener el carácter de terminarlo bien. Tú vas a terminar bien el fin de tu vida, vas a terminar bien tu propósito, vas a terminar bien, vas a terminar bien. No nacimos para competir, no nacimos para rendirnos, nacimos para terminarlo bien. Lo vamos a terminar bien. Dale ese fuerte aplauso a Dios. Lo vamos a terminar bien. Lo vamos a terminar bien. Yo no sé si tus antepasados, tus papás dejaron las cosas a medias, pero tú sí lo vas a terminar bien. Vas a terminarlo bien con tus hijos, vas a terminarlo bien con tus sueños, vas a terminarlo bien con todas las metas que están en tu corazón, y no te vas a rendir, y te vas a acordar de este competidor y vas a decir: así como él compitió, empezó bien y terminó bien, yo lo voy a terminar bien. Mi propósito lo voy a cumplir y lo voy a hacer bien.